Buenos días, mi nombre es Paola Villegas y les voy a hablar sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, evolución para su reconocimiento. Los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a la persona humana por el simple hecho de serlo, y los cuales pueden ser exigidos ante el Estado, que a su vez está obligado a promoverlos y garantizarlos. El fundamento de los derechos humanos es el respeto a la dignidad humana. Los derechos de segunda generación son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas para tener una vida digna, entre los que se incluye el derecho humano al agua y al saneamiento. Evolución del derecho al agua y al saneamiento. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua que se realizó en Mar del Plata en 1977, se reconoció que todos los pueblos, cualesquiera sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades básicas. Y el 10 de noviembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo de 1981 a 1990 como el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los países miembros asumieron el compromiso de lograr una mejora sustancial en las normas y los niveles de suministro de agua potable y saneamiento ambiental a través del desarrollo de políticas necesarias y del fortalecimiento de marcos institucionales, de programas de educación y de participación social. Entre 1970 y 1980, con la liberalización global de los mercados, el sector del agua fue recibiendo atención de instituciones nacionales y mundiales. Hacia finales de la década de 1980, la falta de recursos, ineficiencia y corrupción generaron críticas a los sistemas de desarrollo centrados en el Estado, y en la década de 1990 fue creciendo el interés en la participación del sector privado y reducción del gasto público. En ese proceso, la globalización no implicó el abordaje del sector del agua potable desde la perspectiva de los derechos humanos, sino al contrario, las iniciativas sobre el tema se centraban en atender aspectos comerciales de la prestación. En 1992, en la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, el tema de la participación privada sobre el servicio del agua encontró su referencia, porque se concibe al agua como un bien económico, y se resalta que el acceso a ella a un precio asequible constituye un derecho fundamental. Entre los años de 1990 y 1997 se pudo observar el crecimiento de la participación privada en los servicios, por lo que los países de América Latina y el Caribe fueron modificando sus leyes en ese sentido. Sin embargo, esto generó el riesgo de obstaculizar el acceso a los servicios de las personas con menos recursos. Así, el derecho humano al agua fue surgiendo como reacción a esas medidas. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que el sistema mismo de protección a los derechos humanos en que se inscribe el derecho humano al agua y al saneamiento está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los estados para hacerlo. Instrumentos internacionales de reconocimiento al derecho humano al agua y al saneamiento. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. Su artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, y con él se asignó a este derecho rango de ley al considerarlo implícito en un tratado internacional vinculante como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca que los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho al agua y define a este derecho como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. El derecho al agua, además, es incluido dentro de los parámetros del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relacionado con el derecho a un nivel de vida adecuado. Igualmente está asociado al derecho a las personas al disfrute del más alto nivel de salud, que se plantea en el artículo 12 del Pacto. Finalmente, el 28 de julio de 2010, por medio de la Resolución 64-292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
A manera de conclusión, se puede decir que para llegar al reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento actual, se pasó por varias etapas en las últimas décadas, las cuales permitieron finalmente concluir que es indispensable para la vida en todos los sentidos, y resaltando que las personas tienen la capacidad de exigir este derecho. Es importante que todos los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho humano al agua y al saneamiento, sean respetados y garantizados por los Estados y la comunidad internacional. Esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y atención.